Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos aquí conectando para este live con Juanfe Builes, que está en Oscar, Saúd Alaji, bienvenida también. Bueno, estamos listos a ver si tenemos a Juanfe, ya lo tenemos. ¿Qué hubo, Juanfe? ¿Qué hubo, Andy? ¿Cómo ¿Cómo le estamos? va? Bien, ¿ahí me escucha bien? Lo escucho bien, ¿cómo se me escucha a mí? Perfecto también, sí. Perfecto, incluso creo que no necesito utilizar los audífonos para esto. Ya veo. Bueno, oiga, Juanfe, bienvenido nuevamente a esta versión 2025 del Bootcamp de Liderazgo y Facilitación, o de Facilitación y Liderazgo. Qué rico poderlo repetir nuevamente. Sí, súper, qué nota. Venga, Andy, antes de seguir, no veo su imagen por lo menos yo no la veo, no sé si otras personas la están viendo, pero su imagen no la estoy viendo en este momento. Gracias, gracias por avisar eso. Le pido a alguien de los que está ahí que me confirme. Yo me veo a mí mismo, pero claramente pues eso no es lo mismo que ustedes me vean. Entonces le pido a quienes están escuchando por ahí, a quienes nos están viendo, a quienes se unieron a la llamada, con fe, si están viendo, por favor. Les pido que me confirmen. Dice Oscar Murillo que sí se ve. Dice Perfecto. Oscar. Gracias. Gracias, Oscar. Perfecto. Buenísimo. Gracias, Oscar. Bueno, entonces parece ser que sí estamos. Y a usted le va a tocar perderse de esta carita. De verlo. Sí, 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 sí. Muy bien. Oiga, Muy Fanfi, hagamos una pequeña introducción, un pequeño contexto de este tema de lo que es y de lo que significa facilitar y liderar. Facilitar y liderar grupos. Y yo quisiera arrancar con una cosa que me parece fundamental y es cuál es la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos cuando lideramos grupos? Eh, bien. Ahorita que le digo eso, quisiera que hablemos un poquito del tema, pero quisiera como empezar generando ese contexto desde compartir una historia reciente en que estaba reunido con una gente, unos amigos con los que trabajé hace muchos años, allá por el año 2000 a 2006, eh, donde justamente formamos facilitadores. Fue una formación de facilitadores para una organización, para una empresa, para que esos facilitadores pudieran desplegar distintos tipos de programas, no solamente para las personas que visitaban, que llegaban a la empresa, sino pues para diferentes audiencias, para otras empresas, etcétera. Y me reuní con algunas de esas personas hace un par de semanas y era impresionante cómo me decían lo importante que fue para ellos esa formación de facilitadores, lo que eso generó y lo que significó para ellos como organización también. Entonces, quiero traer esa historia de la vida real porque una de las cosas que yo creo que es una gran oportunidad para nosotros, no Ujú. solamente, usted sabe y las personas que, algunas de las que nos escuchan saben, que nosotros creemos en esto de los agentes de transformación. Las personas que de alguna manera estamos comprometidas con ayudar, con ser protagonistas de ese mundo que queremos ver. Y en ese sentido, tenemos una oportunidad gigante cuando nos paramos enfrente de un grupo de personas. Ujú. Y a mí me gusta traer una cita que es se la atribuyen a John F. Kennedy. Y lo que John F. Kennedy decía es que cuando nos paramos frente a un grupo de personas, frente a una audiencia, tenemos la posibilidad de cambiar el mundo. Así de claro y de contundente. Y yo creo que eso es importante traerlo a la conversación porque nosotros estamos haciendo este bootcamp y esta formación en facilitación, que es como un primer nivel, con ese espíritu y con ese propósito detrás. Y es el propósito de contribuirle a las personas que quieren de alguna manera tener un impacto y que ese impacto se traduzca en una transformación. Cuando digo del mundo, no tiene que ser del mundo, pero de su mundo, de su espacio quizás más cercano, esos grupitos con los que trabajan quizás cotidianamente, pueden ser su equipo de trabajo o puede ser los grupos de personas de unos clientes, qué sé yo, tantas posibilidades que tenemos.
pero muchos de nosotros desperdiciamos esas oportunidades porque no entendemos que hay elementos que son fundamentales al momento de pararnos frente a un grupo para tratar de ser efectivos. Y bueno, yo sé que usted y yo, y especialmente yo, porque usted es mucho mejor que yo en eso, yo he metido las patas un montón de veces. Algunos. Entonces, sí, entonces la idea pues es, oiga, ojalá podamos evitarle a la gente meter las patas como nosotros las hemos metido y que realmente aprovechen la posibilidad que les brinda facilitar un taller, dar una charla, hacer algo que realmente como que toque a las personas. Ese es un poquito el contexto que yo quería traer y lo quiero invitar a que usted cuente también usted cómo lo ve y también que cuente un poquitico de por qué nosotros estamos en esto. Claro, que nota, Andy, ¿no? Y me encanta cómo abre también con esta frase: cuando me paro enfrente de un grupo, podría estar cambiando el mundo, podría o tengo la posibilidad de. Lo quiero traer más acá, un poco más terrenal, y digo es, cuando yo pienso en cambiar el mundo, digo, uy, juepucha, es demasiado grande, pero quiero contar una experiencia con respecto a eso. Resulta que hace unos 6 años, bueno, en mis capacitaciones, por lo general, yo combino mucho temas corporativos y temas de familia. Me gusta hablar mucho de familia, de cómo yo como persona, cuando soy mejor papá, mejor esposo, mejor ser humano, también puedo ser un mejor trabajador. Y hace unos 6 años hice unas capacitaciones con una petrolera, eh, bueno, un proceso de liderazgo. Hace 2 meses recibí un regalo maravilloso, y es que hace 2 meses hice otra vez unas capacitaciones con esa misma petrolera, y algunos de los líderes estaban ahí repitiendo, algunos de ellos. Y se acerca uno y me dice, después de 6 años de no verlo, me dice: oiga, Juanfe, le quiero contar algo. Gracias a la capacitación que tuvimos con usted de liderazgo, tengo una relación maravillosa con mi hijo. Y yo, ¿cómo así, Frank? Cuénteme qué pasó ahí. Y me dijo: no, cuando usted hablaba de la adolescencia y que es un momento importante, que en vez de estar uno peleando con los hijos y que es rebelde, que es no sé qué, era más bien un momento de cómo lo acompaño en este momento difícil de vida por el que está pasando, en este momento de adolecer de algo, donde los jóvenes adolecen de algo, están definiendo quién quiero ser en la vida, para dónde voy, en qué voy a creer. Y como están en ese rollo mental, pues eso los hace rebeldes, los hace groseros, los hace que no se aguantan nada, que, bueno, es parte de esa crisis de la adolescencia. Y yo, pues si yo hablaba de eso, de la importancia de, más bien, en vez de estar en contra de ellos, porque se comporta como se comporte, yo digo, hay que más bien entenderlos y acompañarlos. ¿Cómo lo acompaño en este proceso? Bueno, el caso es que me dijo, cuando usted habla de esas cosas, yo entré en razón y dije, claro, yo sigo peleando y peleando con mi hijo. En vez de exigirle, exigirle, exigirle y pelear y yo imponerme porque yo soy el que sabe, porque soy el papá y punto, empecé a estar con él y no contra él. Empecé a acompañarlo y no dejarlo solo, y no ser más bien ser un aliado para él. Y fue maravilloso porque cuando me dice eso y me dice 6 años después, mi hijo hoy tiene 20 años y tenemos una relación maravillosa. Y yo sé que ahí hubo un clic importante en nuestra relación Mm. y con mi pareja. Entonces para mí fue algo increíble. Y uno con lo que usted decía, Andy, y a veces no tengo que cambiar el mundo, pero con esa persona que estaba ahí, cambié su mundo o esa persona cambió su mundo. Y eso es un granito de arena más para poder cambiar el mundo, porque ese hijo va a ser diferente a como hubiera sido si no hubiera cambiado su padre, y no es yo el que hago el cambio, ¿no? Yo mando el mensaje y bueno, es mi tarea como consultor, capacitador, como ser humano, como Juan Felipe, porque no tengo que estar trabajando como consultor para mandar los mensajes, también lo hago con mis amigos, lo hago cada vez que puedo con quien pueda tener conversaciones. Mm. Entonces se me hace muy poderoso eso, cómo entender y, oiga, es que en esta conversación yo puedo estarle cambiando el mundo a esa persona. Mm. Y me encanta lo que usted está diciendo, Juanfe, entre otras, por una razón. Porque cuando usted hizo ese taller con esa petrolera, usted no estaba ahí para cambiar al papá. De acuerdo, Usted estaba ahí por algún otro objetivo. por varios.
Pero, claro, pero lo que usted hizo como agente de facilitación en frente de ese grupo, tocó a esta persona tan profundamente y no sabemos otras. Esta es la que le dijo. Es que Claro, nunca sabemos qué pasa con los que nunca nos dicen nada. así es. Pero tocó tan profundamente a esta persona que fíjese cómo revolucionó su relación con su hijo. Y Ujú. ese impacto que deriva de ahí. Entonces ahí es un poco como esto de que uno hay veces siembra la semilla, pero uno no necesariamente ve el fruto. O uno lanza, digamos, uno genera las olitas y las olitas se van yendo, pero uno nunca ve eso a dónde llega. Sin embargo, esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos si logramos realmente entender qué es lo que se requiere aprender, practicar para poder ser efectivos al momento de pararnos frente a un grupo. Y nuevamente, esto no significa que es que vamos a ser perfectos y que no nos vamos a equivocar. No, eso no se trata de eso, pero significa que tenemos conciencia de cuáles son los movimientos que generarían efectividad y nos damos cuenta cuando nos equivocamos más rápido que cuando no. Es decir, tenemos, iluminamos una cierta zona ciega de nuestra relación, especialmente con grupos, de la manera en que trabajamos con los grupos para que nos puedan escuchar de la manera en que lo escucharon a usted. Sí, sí. De, Oiga, Andy, y es que ahí voy a botar un primer tip de lo que va a pasar en el taller de liderazgo y facilitación, en el bootcamp que vamos a hacer. hágale. Y es justamente de lo que usted estaba diciendo, y seguramente el objetivo era otro y no tocarlo a él, pero sí, y aquí aquí va algo importante y esto es lo que marca una diferencia en muchos temas de facilitación y en muchos consultores e incluso pues líderes. Y es el siguiente. Por ejemplo, a mí, pues a todos, como consultor, debo tener mínimo cuatro objetivos, por lo menos cuatro objetivos. Hay un primer objetivo que es por el cual me contrata la empresa. La empresa me dice, Juan Felipe, yo quiero que capacites en liderazgo y que la gente aprenda herramientas de liderazgo. Y eso, el objetivo por el cual me están contratando. Hay un segundo objetivo y es, ¿y cuál es el objetivo de esta gente? Este grupo, ¿qué necesita? Y muchas veces ya de ahí no pasamos, es decir, nos quedamos en, me contrataron para esto y eso es lo que voy a hacer. Y seguimos con ese objetivo y punto. Y seguramente los líderes o la gente que nos contrata va a quedar feliz porque estamos cumpliendo el objetivo por el cual nos contrataron. Pero de pronto el grupo no va a quedar tan feliz porque ahí debo ir con el segundo objetivo y es, estas personas qué necesitan. Entonces, debo cumplir también el objetivo de esas personas, de ese equipo, de ese grupo, ellos como grupo, qué necesitan en este momento por el que está pasando la organización o en este momento de vida, qué necesita este grupo. Viene un tercero, y el tercero es, ¿y cada una de estas personas qué necesita? ¿Cómo se irían completos? ¿Qué tiene que pasar en esta capacitación o en este proceso para que cada uno de ellos se vaya con herramientas y se vaya cumpliendo propósitos para ellos también? Y el último, que es a donde casi nadie llega, o muy poquitas personas. Y desde lo que soy yo, Juan Felipe, y mi propósito de vida, y desde mi liderazgo generativo o la generación que yo quiero hacer o la conciencia que quiero llevar a la gente, qué es lo que yo quiero dejar de huella mía con estas personas. La gente no llega allá y es cómo imprimo algo de mí acá, porque si no me sentiría incompleto. Sí, chévere, cumplir los objetivos de todo el mundo, pero ¿qué estoy dejando yo como huella? ¿Qué estoy dejando yo a la sociedad? ¿Qué estoy dejando yo como legado a las personas que me están escuchando? Y yo tengo muy consciente esa parte de esto lo quiero imprimir en cada taller y en cada conversación que tengo. Entonces, por eso también es muy poderoso que ahí es uno de esos trabajos que vamos a hacer o de esos temas que vamos a trabajar en el bootcamp de liderazgo. Esos, cómo lograr esos objetivos y cómo tenerlos en cuenta para no perderlos de vista. Totalmente de acuerdo. Y quisiera sumarle algo a esos objetivos, porque eh, una de las cosas, esto incluso, mire lo chévere de este bootcamp de este año, y es que van a haber cosas que no estaban el año pasado. Esto que voy a decir, no lo trabajamos el año pasado, pero ahorita con esto que usted acaba de decir,
y con lo que pusimos como, también como un objetivo para esta conversación de hoy, me parece importante y relevante traer las necesidades que tienen las personas que están ahí. Ujú, Digamos, eh, grupos de necesidades, si lo queremos llamar de esa manera. Las personas que llegan a un taller, que llegan a una formación, a una capacitación, eh, a un evento, incluso a una charla, normalmente tienen al menos tres necesidades fundamentales. ujú, La primera es que, por supuesto, llegan por la razón para la cual los invitaron, que usualmente es adquirir conocimiento, lo que usted llamó como adquirir herramientas, lo que técnicamente en algunos contextos llaman el capital intelectual. Crecer ujú. mi capital intelectual. Esa es una necesidad cuando yo voy a un tipo de evento de estos. Yo quiero crecer en mis recursos para hacer lo que sea que tengo que hacer en el día a día. Lo que sea, en el personal o en el profesional. Hay una segunda necesidad de la que la mayoría de las personas no se hacen cargo en los eventos y en los talleres eh, porque no tienen conocimiento y no tienen conciencia de esta dimensión. Y es que Ujú, muchas personas no solamente van por el conocimiento, sino que van por lo que se llama el capital relacional o el capital social. Es decir, van a hacer contactos, van a conocer personas que les van a servir para proyectarse hacia el futuro, para construir sus sueños, para sacar adelante sus ambiciones de lo que es importante para ellos en el futuro. Ese es un segundo elemento fundamental. ujú, Y hay un tercer elemento que es fundamental, que es el elemento que tiene que ver con esta sensación, y de esto no hablan la mayoría ni de los consultores ni de los facilitadores, porque no tienen ojos para ver esto todavía. Lo digo con humildad porque yo tampoco los tenía. Y es que hay un tercer elemento que tiene que ver con lograr construir lo que podríamos llamar eh, como capital de comunidad. Es ujú. decir, esta sensación de que yo puedo pertenecer al grupo con el cual estoy, no, no solamente al grupo, sino puedo pertenecer en este mundo de alguna manera. Y un taller bien facilitado, entre otras cosas, además de lo que usted ya dijo, estos objetivos, cuatro objetivos que usted dijo, si satisface estas tres necesidades, la gente queda muy satisfecha, la gente quiere volver, la gente dice, oiga, qué buen taller. Pero hay que entenderlos, hay que poderlos y hay que saberlos ver. Y esa es parte de las cosas que queremos compartirles. Ujú, Secretos como este que son súper prácticos. Cómo lograr que las personas construyan y satisfagan estas tres necesidades. ujú. Súper, súper. Ando. Oiga, otro tema importantísimo, liderar desde ser más conscientes. Creo que es algo de lo que vamos, de lo que usted y yo tenemos muy trabajado. eh, a mí, escucha, a mí de las vainas que me dan, por ejemplo, es aquí pensando en mí y en a mí qué cosas me dan rabia cuando voy por la calle, cuando voy andando en el carro. Me da rabia la persona que se parquea en cualquier lado y no deja espacio a que los demás pasen, como con tal de que no me pasen, me parqueo aquí en la mitad mientras que dejo a alguien, como que no piensa en lo social, como que no piensa en los demás. ¿Cómo yo estoy influyendo en que la gente se detenga o que haya más tráfico? Y eso yo lo traduzco en conciencia social. Y eso son las cosas que yo veo, que voy por la calle y digo, "Ay, ¿cómo hace esto?" Y me saca de quicio y me da una rabia. Son de las cosas que me dan rabia en serio. Como de esa inconsciencia social, como de, "Ah, no me importa, yo voy a parar y ya, y los demás que se frieguen", como de, hay algo detrás ahí, pero lo traduzco es en inconsciencia. Mm, No son conscientes de cómo están afectando a los demás. Y esto para mí es muy importante porque desde ahí yo no hablo de liderazgo cuando tengo gente a cargo. Para mí el liderazgo es yo cómo estoy trabajando por una sociedad o estoy
afectando a una sociedad, personas, sociedad, desde mis acciones, tanto así como simplemente ser ejemplo cuando me parqueo o cuando no me parqueo en donde no debo parquearme, como ese tipo de cosas, como con mi comportamiento. mm, Y creo que es algo que sí es importante desde el liderazgo generativo y desde el liderazgo consciente, desde el liderazgo con sentido, que es lo que a mí me da sentido, es generar esa conciencia de, oiga, es que lo que yo haga o deje de hacer está afectando a mucha gente, para mm, bien o para mal, para bien o para mal. sí, Y eso es clave, porque la gente no es muy consciente. ¿Cómo traer esas cosas a la conciencia? Que la gente tenga esas reflexiones y pueda introyectar, hacer insight, meterlo para adentro y decir, claro, esto tiene que ver conmigo. ¿Cuál es mm, mi rol en esta sociedad? ¿Cuál es mi misión en esta sociedad? O en esta etapa de país o en este mundo en el que vivimos, pucha, yo cómo estoy contribuyendo o no lo estoy haciendo. mm, Y bueno, eso es lo que más quisiera yo también, que la gente se llevara a cosas como esas reflexiones de conciencia, y no es un devanarse los sesos pensando en, no, 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 simplemente decir, claro, no había pensado en esto, no me he mm, dado cuenta de esto. Entonces, bueno, liderazgo consciente, que hay que meterle mucho a eso y es parte de lo que usted y yo tenemos muy impregnado en nuestro ser, cada uno desde puntos de vista diferentes, mm. porque hay muchas formas de afectar y de ser consciente. Yo no soy consciente de muchos temas ambientalistas, por ejemplo, cosas así, pero soy muy consciente de otros temas, que es lo que más me llama, pero cada quien genera esa conciencia. Claro, 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 que tiene que ver con ese propósito particular que tiene cada uno de nosotros. Y que por eso esto no es, como dicen en inglés, one size fits all, la misma talla para todo el mundo, sino que realmente tiene que ver con que nosotros estamos ahí, por un lado, primero que todo, y creo que esto es distinto de lo que hacen muchos, de lo que hace la mayoría, me atrevería a decir. Y es que Ujú. nosotros estamos ahí para servir, no para, no para forzar, no para imponer, no para dar dogma, estamos ahí para servir. Y creo que esa es una de las cosas importantes porque justamente en este momento y en este contexto de la humanidad es incluso mucho de la facilitación y el trabajar en liderazgo de grupos tiene que ver con cómo es que yo logro ser no una persona que está ahí al frente como que dándole, 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 sino cómo puedo estar como al lado acompañando, acompañando hacia dónde quiere ir el grupo, acompañando hacia dónde quieren ir las personas y dejándolas que se conecten con ese valor para ellas, con lo que realmente es significativo y con lo que realmente es valioso para ellas. Entonces, creo que hay una cosa que es bien importante. Y la segunda cosa que quería comentar con esto de la conciencia es, Ujú. en estos días además lo hablaba con una cliente en Estados Unidos. Ella es gerente regional, gerente comercial de una cantidad de tiendas en los Estados Unidos. Tiene a su cargo 3 regiones en Estados Unidos. Y ella me decía, es que yo realmente no sé, no sé, sí, cómo generar un enfoque basado en los resultados y en los compromisos sin dañar las relaciones. Es más, ella realmente no lo dijo de esa manera porque esa es la manera un poquito ya elaborada para decirlo. Ella lo que decía es, a mí me cuesta trabajo confrontar. Y me cuesta trabajo confrontar porque yo soy una mujer que trata de complacer a todo el mundo, la gente me llama porque yo soy la que aliviana los espacios, la que es divertida, la que yo no sé qué. Y entonces hablábamos un poquitico del tema de la conciencia, de la autoconciencia en particular. Ujú. Y lo que veíamos es que es justamente en el espacio en que nosotros nos encontramos con el otro, en donde realmente desarrollamos la autoconciencia. Nosotros muchas veces tenemos en nuestra cultura la idea de que la autoconciencia es resultado de un ejercicio individual de sentarnos a meditar quizás o hacer mindfulness. Ojo, no estoy, admiro mucho eso y lo aplico y lo utilizo, pero lo que estoy queriendo decir es el lugar de mayor autoconciencia, el lugar de mayor desarrollo de nuestro aprendizaje, de cómo es que nosotros
estamos parándonos frente al mundo, cómo nos están viendo, cuál es el impacto que estamos teniendo y cómo es que podemos ser efectivos en lo que queremos construir, es que realmente nosotros podamos entrar en contacto con el otro, ¿Mm? estemos en conversación con el otro, estemos en vivencia con el otro, porque ahí es donde vamos a encontrar la diferencia en el nivel en que nos vamos a desarrollar en nuestra propia autoconciencia. No es en un ejercicio de retirarnos a la montaña, es en un ejercicio de estar con el otro, pero estar con el otro con conciencia, Ujú. entendiendo cuáles son las elecciones que tenemos ahí para trabajar. Entonces, eso me gatilló un poquito la conversación de la conciencia. Quisiera invitarlo a un lugar un poquito diferente porque me parece también importante, como en este preámbulo de lo que va a ser el bootcamp, este bootcamp que va a ocurrir del 18 al 20 de septiembre. Estamos hablando de este mes, el 18 y 20, 18, 19 y 20 de septiembre va a ser en Chía, en Casa Tibaná, y la idea es la siguiente. Nosotros cometemos muchos errores cuando nos paramos frente a un grupo sin tener el entrenamiento y sin tener las habilidades. ¿Cuáles Ujú. son algunos de los errores más comunes que usted ha visto en todos sus años de experiencia que cometemos las personas cuando no tenemos entrenada esta habilidad de estar frente a grupos? Yo veo varias cosas. Hay uno que con el maestro que nos enseñó a nosotros llamaba ortografía. Por ejemplo, es Mm, un error chiquito, pero importantísimo. Por ejemplo, cuando estoy al aire libre con un grupo, ¿en dónde me ubico yo? Y a veces, como facilitador, pues yo no quiero que el sol me incomode a mí. Entonces me ubico dándole la espalda al sol seguramente, pero eso va a hacer que todo el grupo esté incómodo mirándome a mí. mm, Algo tan sencillo como eso, si las personas están así porque están tratando de verme, están así como encandelillados con el sol y yo estoy ahí a contraluz, el grupo no está pendiente ni de lo que está pasando, ni de lo que estamos hablando, de lo que estamos reflexionando, porque están pensando es que el sol me incomoda. mm, Igual con los zancudos. Si hay muchos zancudos y no hay repelente o alguna cosa, o estoy en un contexto así, pues la gente está pendiente de las picadas y no de la reflexión que esté pasando, de lo importante que puede haber en el grupo. Por ejemplo, algo tan chiquito como eso, que es puro manejo de grupo y de facilitación de equipos, es clave. mm, Eh, yo, totalmente. yo me siento en una oficina y resulta que la ventana da hacia donde está el sol o hacia donde entra toda la luz de la ciudad, pues yo debería ubicarme del otro lado para que yo sea el que está incómodo y no las personas que me están escuchando o con las que quiero interactuar. Eso es un mensaje importantísimo. Eh, esos son errores pequeñitos. Pero cuando tengo esa conciencia y digo, claro, si no me ponen atención, pues ¿dónde me ubico yo? Y Mm, prefiero es eh, incomodarme yo. Pero parte de eso, y esto va ya profundo, es cuando yo estoy al servicio de la gente. mm, Entonces, que me incomodo yo para ellos, para que ellos mm, estén mejor. sí. Eh, por ejemplo, eso es así sencillo. Otro error, muchas veces el afán de las reflexiones, por ejemplo, eh, termina una actividad, pues hablamos de educación experiencial, que es lo que manejamos nosotros, o una de las herramientas básicas que manejamos, porque no es la única. Cuando hacemos temas de educación experiencial como actividades, un error muy grande es cuando yo empiezo a traducir la actividad. Vea, lo que le pasó fue esto, claro, es que no se comunicaron por esto, por lo otro, claro, es que les faltó confianza, porque es que mire, tin. Es un error muy grande. Algunas veces se puede hacer, pero muy poquitas. Cuando, Déjeme sumarle ahí a ese error, porque ese error también raya con este error, y eh, es querer manipular al grupo. claro, además, Es querer llevar al grupo a un lugar a donde el grupo no quiere ir. al grupo al grupo, al llevarlos para donde me contrataron. Entonces Llevarlos para necesito, donde me contrataron y no para donde ellos están listos a ir. exacto, que ahí están los objetivos que hablábamos. Yo culpable de ese varias veces, lo tengo que admitir.
Claro, claro, pasa a veces pasa, pero a veces hay clientes y lo tengo clarísimo. Hace 8 días estuve con un cliente donde lo que quería era, no, vea, yo creo que la gente se distensione y pasémosla rico, pasémosla delicioso, que no haya mucha reflexión, que estemos delicioso. Entonces de ahí, oye, aquí, ¿qué pasó? Pam, pam, un par de preguntas. Uy, vea, qué chévere esto que dijo, porque pam, pam, pim. Y yo mismo decía también cosas. Oiga, qué bueno eso que usted acaba de decir, porque esto y esto. Y concluía, listo, vámonos para la siguiente actividad, porque eso es lo que el equipo pide. Porque piden un espacio en donde, oiga, sabe que no queremos pensar mucho, queremos es distensionarnos. Y Mm, para eso están contratando, además, mm. en sitios de aventura, en donde juegan en la mesa Cundinamarca, no en la mesa de comida, em, en donde juegan y la pasan rico. Y eso es lo que quieren, distensionarse. Ah, bueno, perfecto, a eso vamos. Pero sí, entonces uniendo a eso, Andy, terminando esa idea también es a veces el afán. Entonces, ¿cómo más bien diseñar las preguntas o cómo poder preguntar y decir, oye, aquí a usted, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó en este momento? Y que el mismo equipo, el mismo grupo, cada persona, ahí es donde empieza a tomar conciencia y a generar esas reflexiones. Claro, es que no me comuniqué, claro, es que fui impositivo, o claro, es que me dio mal genio, y desde ahí empezamos a explorar. Mm, ¿Cierto? Para poder llevar al grupo o llevar a las personas a generar esas reflexiones y aprendizajes que son importantes para cada uno. Y sí, además, cuando yo la comparto, otro que de pronto es más callado dice, claro, a mí me pasó lo mismo. Y eso es lo chévere de compartirlo. Cuando lo mm, comparten personas, los demás se sienten identificados o también se sienten con ganas de participar. Ah, yo también quiero mostrar lo que me pasó a mí. mm, Entonces, bueno, creo que es un error también grande. Un error grande es ese. Hablar, que el consultor hable mucho por la actividad y no deje que las personas descubran, porque ahí es sí, donde tomamos conciencia y podemos tener reflexiones para el crecimiento y el aprendizaje. Si no se total, quedan ya más chévere y ya. total, total. Y usted acaba de mencionar uno ahí que lo quiero resaltar. No, no sabemos hacer preguntas. Exacto. Eh, Y no me- sabemos hacer preguntas, hacemos preguntas cerradas, hacemos preguntas dirigidas, hacemos preguntas que no están, digamos, en ese mismo lugar, no están como en la misma página, no están en resonancia con ese lugar en donde está el grupo y nos vamos como para otro lugar. Hay veces porque tenemos en nuestra cabeza que tenemos que hacer esta pregunta, pero el grupo no está ahí. Y hay veces es porque ni siquiera nos tomamos el trabajo de decir, oiga, venga, voy a diseñar las preguntas que voy a hacer. Y incluso desde antes, en el entrenamiento pues para facilitar, una de las cosas que vamos a mirar es, oiga, ¿cuáles son las preguntas muy importantes? Nosotros las llamamos los PMIs, las preguntas muy importantes antes de llegar ahí a estar con el grupo. ¿Qué preguntas me tengo que hacer que cuando me las hago van a generar toda una diferencia para el momento en que ya esté ahí con el grupo? Pero lo voy a poner como en el contexto más grande del arte de las preguntas. Súper. Chévere, a mí me pasa muchas veces, a veces no sé por dónde seguir y qué preguntas hacer y hacer preguntas poderosas es difícil, me cuesta trabajo también. Em, y a veces también al tener el formato de preguntas como, ¿cuáles son las preguntas importantes? El, puede haber un error muy grande y es seguir el formato de preguntas y no escuchar a la gente. Entonces, bueno, Claro, ya hice claro. la primera pregunta, ahora voy con la segunda, Sí, pero en vez de contrapreguntar y decir, venga, venga, ¿y cómo así? Cuénteme más de eso. No, 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 ya voy para la segunda pregunta porque ese es el formato que tengo. Pues sí, sí. buenísimo. Sí, sí. No, 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 no saber danzar con el grupo, no saber danzar con lo que está sucediendo. Y ahí me trae a un lugar de atención que es muy importante para nosotros como facilitadores tener en cuenta. Y es Ujú, cuál es nuestra presencia. De qué manera nosotros estamos presentes con el grupo. Eh, y en particular, nosotros hablamos de tres elementos ahí que vamos a trabajar, pero poder estar presente, poder estar abierto, poder estar conectado. ¿Cómo lograr eso? Porque cuando alguno de esos elementos falla, entonces normalmente lo que tiende a pasar es que perdemos esa capacidad de danzar justamente. Empezamos a pisarnos los pies con la música. Y eso creo que es uno de los retos grandotes también.
Déjeme invitarlo a otro lugarcito en esta L. conversación porque quisiera que la gente se pueda llevar el mayor valor de esto, no solamente en un tema, sino viendo con algunas cositas. ¿Cuál diría usted, para que compartamos nuestra visión, de qué significa liderar desde la educación experiencial? ¿Qué es lo que hace que esta manera de pararnos frente a grupos, como coaches, como consultores, como docentes, como líderes de equipos, etcétera, qué es lo que hace que esta manera de liderar sea tan poderosa? Pues ahí me gustaría contarle una pequeña historia de dónde surge la educación experiencial. Chévere. Y educación experiencial, bueno, cuando yo estudié psicología, por ejemplo, yo estudié acerca del aprendizaje experiencial. Aprendemos por la experiencia, pero hay una diferencia muy importante, porque educación experiencial, bueno, aprendizaje experiencial, yo voy por la calle, me tropiezo y digo, ah, claro, es que no levanté el pie, debo levantar el pie cuando vea un escalón, ¿cierto? O debo esperar a que el semáforo cambie para no correr riesgos, entonces yo aprendo por la experiencia. Es decir, de las experiencias aprendemos cuando hay un proceso de reflexión, porque yo puedo seguir derecho y no aprender de ninguna experiencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia del aprendizaje experiencial con la educación experiencial? Que en la educación experiencial hay un educador de por medio, es decir, hay un objetivo de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un objetivo de aprendizaje y por eso diseño una actividad y no otra. Uh-huh. Y cuando diseño una actividad es porque esta actividad es la que se ajusta para lo que este equipo necesita. No es esta actividad porque es chévere y a mí me gusta, porque hay una cantidad de chéveres que a mí me gustan, pero es la que el equipo necesita, a veces no es la que el equipo necesita. Entonces, educación experiencial requiere un educador de por medio, un objetivo educativo. Y ahí está el cambio de qué experiencia voy a diseñar. Entonces, creo que, entonces, bueno, desde ahí, la historia de la educación experiencial, y por eso se me hace tan importante tener ese contexto. Un señor en Alemania que se llama Kurt Hahn, se llamaba Kurt Hahn, eh, tiene unos colegios, funda unos colegios en diferentes sitios, en Escocia, en Inglaterra, cerca de Alemania, en varios sitios, hay en diferentes sitios, pero él lo que hace es educar a través de la experiencia, lleva a las personas a las montañas para que aprendan a racionar la comida, aprendan a conocer los tipos de hojas diferentes, los tipos de climas, cuando estoy más abajo, entonces qué clima hace y cómo son la vegetación, cuando estoy más arriba, cómo es la vegetación, donde abunda el agua, en donde, bueno, como a través de la experiencia aprender lo que está en los libros, las fotos de los libros, verlas directamente en la naturaleza, digamos. Pero ¿qué pasa? Cuando explota o cuando termina la Primera Guerra Mundial, 1913, 14, 16, por esos lados, lo que hace es él ir con sus estudiantes de esos colegios a reconstruir edificios, a pintar parques, a pintar casas, como a reconstruir las ciudades en donde están los colegios. Y aquí pasa algo muy importante porque es cuando él dice, aquí no fue una renovación de la estructura de las ciudades, esto fue una renovación social, que mucha gente se unía a la causa, mucha gente decía, yo esto lo hago y soy útil a la sociedad. Y esto empieza a que los jóvenes de los colegios digan, yo ayudé a reconstruir mi ciudad, yo pinté este parque, yo hice esto, yo hice lo otro. Entonces se convierte en una reconstrucción social muy importante, donde le da esperanza a otros, ayuda a que otros se sientan útiles para la sociedad. Bueno, pasan una cantidad de cosas ahí. Y con eso quiero ir a lo que me pasó a mí cuando empecé a aprender el tema de la educación experiencial en el 96, digamos que 96 a 98, cuando ya empiezo a meterme en forma y a estudiarla en forma, es eso, es que yo tengo una tarea social, es que no es solamente soy consultor y ya, o hago actividades y hago juegos con la gente y ya, sino, venga, es que yo soy ejemplo.
yo tengo que modelar comportamientos, yo tengo que modelar cosas. Eh, yo soy un ejemplo para otros y eso me convierte a mí en un actor para la sociedad muy importante desde Mm, mi punto de vista. Yo me siento importante, tengo una misión, de, tengo una responsabilidad. No me puedo quedar de brazos cruzados frente a lo que está pasando, frente a la salud mental, frente al gobierno, frente a eh, a la ecología, a lo que sea, cada quien a lo suyo, cada quien se dedica a lo que se quiere dedicar. Y a mm, mí cuando me toca la salud mental, yo digo hay que hacer algo. mm, Y lo más importante de que hay que hacer algo no es alguien debe hacer algo, no, 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 es si no soy yo quién, mm, yo debo hacer algo, eso no lo puedo delegar, porque es mi misión, es un poco lo que me llega a mí. Por eso la educación experiencial a mí me transformó tanto cuando la conocí, mm, porque me llevó a ser responsable y no a ser como tan indiferente ante muchas cosas, sino, oiga, venga, esto es importante. Y lo otro es, desde el tema de la educación experiencial y como saliendo de esa parte romántica y bonita de la educación experiencial, también es por qué es tan importante que la gente viva experiencias, vuelva a jugar como niños o vuelvan a jugar simplemente. Cuando hacemos un tema, una actividad de educación experiencial, la gente está jugando. Cuando están jugando, el muro de defensas se sacude, el raciocinio, la intelectualización. Yo debo ser mm, súper bueno, yo no soy vulnerable, yo soy distante o lo que sea, el muro de defensas que tenemos. ¿Y por qué tenemos muro de defensas? Porque es que si no soy tan intelectual, me pueden herir porque puedo parecer que no sé, y puedo ser vulnerable o lo que sea. Es más bien, cuando estoy jugando, soy vulnerable. Entonces el mm, muro de defensas como que se desactiva porque estoy jugando. mm, Y en este jugando me comporto de formas como me comporto normalmente, eh, de forma genuina, y podría ser impositivo, o podría ser vulnerable y amoroso y tierno, pero es que yo en la empresa no me doy la oportunidad de ser tierno porque es que el líder debe ser enfocado sí. en resultados y así, serio, y debe saber muchas cosas. No, cuando yo digo, oiga, ¿sabe que yo no sé de esto? Mm, Eh, ¿Sabe que no supe cómo liderar al equipo? Oiga, no tengo ideas, ¿cómo me ayudan ustedes? La gente se vuelve muy vulnerable y eso es la magia de mm, lo que hacen las experiencias, los juegos, las actividades, que la gente está distraída de sus defensas habituales y por sí. eso es tan poderosa y me Mm, encanta por eso. sí. ¿Usted Juanfe, cómo la ve? quisiera hacer un comentario, pero antes de hacer el comentario también quisiera invitar a las personas que están aquí. eh, si tienen preguntas que las van poniendo en el chat y tratamos de responderlas. Me parecería chévere como escuchar cómo está llegando esto, cómo les está aterrizando esto que estamos conversando hoy, como parte de una invitación a lo que va a ser el bootcamp nuevamente del 18, 19 y 20 de septiembre. Simplemente como para también tener un poquito de interacción con ustedes, quienes nos están viendo. Y cierro ahí ese paréntesis y quisiera como decir algo que yo creo que también es importante, como quizás quitarlo del imaginario de las personas en esta conversación de la educación experiencial. Y es que algunas personas pueden creer que la educación experiencial es solamente, ¿cuál es la expresión que utilizan algunas personas? Dicen, aquí en Colombia se utiliza la expresión esta del bosque chispazos, ¿no? Ajá, El educador experiencial es como bosque chispazos, es decir, es puros jueguitos para niños. Ese es como uno de los paradigmas. Y otro de los paradigmas muy importantes, bueno, desde ese paradigma, además, para un líder de un equipo y tal, o para un docente, pues de pronto como que hacer cosas de educación experiencial, dicen, no, un momentico, es que yo no estoy aquí para entretener a la gente ni para divertir a la gente. ajá. Eh, Eso es una cosa. La otra cosa que creo que puede estar en el imaginario de algunas personas es que la educación experiencial tiene que ver solamente con actividades complicadas y complejas, como por ejemplo los cursos de cuerdas altos, los cursos de cuerdas bajos, el rafting, el torrentismo, bueno, actividades de aventura. Y entonces de pronto hay un gerente que dice, pues yo no voy a facilitar una cosa de esas, yo lo que necesito es que mi equipo comercial, mi equipo financiero, mi equipo administrativo, mi equipo de atención al cliente, lo que sea, pues funcione de una manera eh,
donde tengamos mejores resultados y además tengamos mayor bienestar. Entonces yo creo que es Ujú. importante como que también eh, traer esto a un contexto en donde podamos entender que esto no es simplemente hacer jueguitos y tampoco tiene que ver con hacer unas cosas súper complejas y que todo tiene que ser al aire libre, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que mucho de la educación experiencial, a mí a veces me dicen, oiga, Juan Felipe, queremos una actividad outdoor. Entonces piden el outdoor. Oiga, y si llueve y si no se puede hacer outdoor, ¿qué hacemos? No, hay miles de actividades y hay muchas cosas por hacer, porque educación experiencial realmente es cómo yo genero experiencias y el proceso de reflexión y de cómo proceso la experiencia es lo más valioso. Porque si yo genero la experiencia pero no la proceso, pues digamos que se queda como en recreación. La pasamos rico, ah, qué chévere lo que hicimos y ya. Experiencias, yo hago conferencias experienciales y la gente está en su sitio, pero pongo una diapositiva en donde la gente empieza a interactuar y a mirar, ah, mire esto, lo otro, yo veo una cosa, yo veo la otra, y desde ahí la gente interactúa. Eso es una experiencia, y no fue outdoor, fueron 5 minutos con una diapositiva, pero generé interacción entre las personas porque había diferentes puntos de vista para interpretar esa misma fotografía o esa misma diapositiva y desde ahí poderlo llevar y decir, oiga, venga, ¿y esto cómo nos pasa en otros momentos de la vida? No, claro, es que en la empresa cuando los comerciales tienen un punto de vista y los de producción tienen otro punto de vista. Ah, ¿cómo ayudamos a que ellos vean lo mismo que estamos viendo? Porque cada quien ve la realidad de un punto de vista diferente, como pasó en esa diapositiva. Y entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes como organización o como áreas para poder entenderse y en vez de estar echándose culpas y señalando al otro porque no ve lo que yo veo, más bien cómo nos ponemos de acuerdo? O sea, ahí tan sencillo como esto que acabo de hacer es lo que puede pasar con una empresa real. Y es a través de una diapositiva, esa es la experiencia, el compartir con otro y entender que tenemos puntos de vista diferentes. Y eso es lo que nos lleva a generar una conversación valiosa que lleve a la reflexión y que lleve la aplicación a la vida real de cómo lo vamos a hacer y cómo lo mejoramos. ¿Cómo mejoro mi relación de pareja sabiendo que mi esposa ve la vida de una forma, yo la vivo de otra? Y ahí Mm. entendemos que tenemos diferentes puntos de vista y a través de eso podemos entender ese tipo de cosas. Entonces la educación experiencial realmente no es hacer actividades al aire libre y juegos que duran una hora, construcción de cosas. Esos son buenísimos también, claro, pero depende de qué hago. Entonces educación experiencial es poner experiencias que lleven a un proceso de reflexión, que me eduquen, que me enseñen, que me lleven a aprender, que me lleven a aplicar en otros contextos, digamos como, entonces, bueno, sí, es que hay actividades, hay miles de Sí. salón, de cualquier cosa. Sí, así Yo, es. una cosa que siempre le digo a la gente es, la actividad es una excusa. No se trata de la actividad, se trata de lo que la actividad nos muestra, de cómo Así, somos, de cómo actuamos, de cómo vemos las cosas. Y ujú, desde la actividad es que como que aprendemos a descubrir eso y hacer esa autoconciencia de la que hablábamos hace un momento. ujú. Entonces, creo que es importante darnos cuenta de eso y de todas formas hay un arte para proponer actividades, para proponer, más que actividades, porque nuevamente suena a bosque chispazos, es proponer experiencias. Es que hay Sí, veces una experiencia tremendamente poderosa es una conversación. así Una es. de las experiencias más transformadoras que yo he vivido con grupos es esa, es la de generar conversaciones en donde la gente dice, después de una conversación, dicen, llevábamos años sin poder desbloquear este tema. Y Ujú, gracias a esta actividad de una hora o de media o no sé qué, desbloqueamos lo que teníamos bloqueado por años. Y esa es sí. la belleza de aprender a generar experiencias y a provocar conversaciones alrededor de esas experiencias. Entonces, creo que esa es la invitación. Eh, por ahí Ana nos dijo que gracias, que este encuentro nos hace reflexionar. Gracias Ana por tu comentario. Y yo creo que podemos ir cerrando. Eh, y lo que nos invito un poco es pues a completar el espacio, pero además de completar el espacio, nuevamente voy a hacer la invitación.
estamos ofreciendo este bootcamp Bootcamp de de liderazgo y... facilitación y liderazgo. Ujú, Y la idea de esto es, queremos que las personas que tienen necesidad de trabajar con grupos, que tienen la oportunidad de trabajar con grupos, que tienen la posibilidad de trabajar con grupos, puedan ser muy poderosas parándose frente a esos grupos. Y de alguna manera, ojalá generar ese impacto que tanto nos importa y que seguramente les importa a las personas que están interesadas en eso. Nuevamente, es distinto ser un coach y poder hacer una sesión uno a uno que ir y facilitar un taller. Son ujú. dos contextos muy distintos, se requieren habilidades distintas, hay algunas que por supuesto son compartidas, pero son contextos distintos. Y cómo generar experiencias que pueden acortar el aprendizaje de un grupo de semanas, meses o años a medio día, un día, 2 días, 3 días, quién sabe, dependiendo del contexto en que esto se haga. Ajá. Entonces, esa es la invitación y yo un poquito como para ir cerrando, quiero traer una reflexión que creo que se la atribuían a, ya no me acuerdo si es Aristóteles o Sócrates, Escuela. posiblemente Aristóteles. Y es que en media hora de juego puedo conocer a una persona de una manera en que quizás no la podría conocer en todo el resto de la vida. Ujú, Ahí nos damos cuenta cómo es que aparecen nuestras, lo que usted decía, como que de alguna manera nos, nos quitamos las máscaras. Somos ujú, más auténticos, somos más reales y eso nos permite un aprendizaje enorme. Un aprendizaje que como seres humanos nos pone en un lugar, entre otras cosas, de poder ser protagonistas de ese mundo que queremos. Eh, pero sobre todo nos pone en un lugar de poder construir la vida que realmente nos importa. Que cuando digo la vida que realmente nos importa es una vida de mucha más salud mental, emocional, espiritual e incluso física. ujú. Entonces, eso es como un poquito también lo que quisiera traer. Eh, Les invito a que cuando este podcast, este live, perdón, quede publicado, porque la grabación va a quedar publicada, vamos a ponerle el link a la página web de ADN Transformador con Proyectos Raíces, que somos una alianza para ofrecer este bootcamp, para que se puedan registrar o para que puedan pedirnos mayor información y nos puedan contactar. Entonces, esa es la invitación. Nuevamente, 18, 19 y 20 de septiembre. Vamos a estar súper felices de podernos encontrar y les aseguro que va a ser un regalo. Va a ser un regalo. Súper, Andy, muchísimas gracias. Sí, y nuevamente, para cerrar también esta conversación así corta, eh, temas de liderazgo más consciente, herramientas de educación experiencial, entender un poco más hasta dónde va o cómo va, o como componentes de la educación experiencial, herramientas que nos facilitan ese trabajo como coaches, como docentes, como líderes, como terapeutas, inclusive hemos tenido terapeutas de familia que hacen también temas experienciales, o es que cuando haya dos o más personas ya es un grupo. Y actividades de educación experiencial, conocer herramientas, conocer varias actividades que también es súper importante tener como un pool de actividades para poder aplicar. Entonces, bueno, eso es todo lo que va a pasar. Los esperamos, los esperamos. Qué delicia tener allá mucha gente con la que podamos generar red también, como decía Andy al principio. Y gracias, qué delicia las que están acá y qué rico las personas que van a ver más adelante este live. Súper bienvenidos. Ahí estamos conversandito. Estamos a la orden para lo que necesiten. Chévere. Yo me cierro entonces también con esto porque me quedé con esta pregunta entre el tintero. O más, sí, con esta pregunta. ¿Por qué ahora y por qué con nosotros? Y rápidamente yo creo que estamos en un momento donde la humanidad, nuestros seres amados, íntimos, amigos, etcétera, necesitan que nosotros actuemos en dirección de la co-creación de ese mundo que más nos importa. Y yo creo que estas habilidades le contribuyen de manera significativa a que seamos efectivos y que seamos buenos en eso, en generar ese impacto. Y con nosotros, con usted, Juanfe, conmigo, con el equipo del ADN Transformador, todos quienes están también detrás de Proyectos Raíces,
Pues nada, tenemos muchísimos años de experiencia en esto, no solamente como facilitadores, como coaches, como consultores, etcétera. Ujú. Entonces, pues nada, que no sigamos pateando el balón de la responsabilidad por lo que está pasando en nuestras vidas y en el mundo, si es que eso es relevante para algunos, Ujú. no lo sigamos pateando hacia adelante. Hagámonos cargo y hagámonos cargo ahora. Y sobre todo, formemos esta comunidad. Entonces, esa sería como mi última invitación. Entonces, gracias, Juanfe. ¿Algo más? Ahora sí. Gracias, un abrazo, cuídense mucho. Andy, que se Vale. mejore. Oiga, Chao. sí, qué gripa horrible la que tengo, pero va a estar bien para el 18. Les Un mando un abrazo. abrazo. Chao, chao. Gracias, Juanfe. Bueno, abrazos, hablamos. Suerte en su taller, que usted está ahorita en Villa de Leyva para un taller. Entonces, mucha suerte, justamente aplicando todo lo que estamos hablando. Así es, muchas gracias, Andy, abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.